Muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones desde aquí, desde los estudios del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les invito a que se conecten para compartir este último mensaje de la serie que comenzamos el domingo y se titula ¿Por qué sirvo a Dios? Hoy, que es el último día del año 2020, terminamos la serie que, como les dije, se llama ¿Por qué sirvo a Dios? Y que, como sabemos ya, se basó en el pasaje del libro de Josué, capítulo 24, verso 15, que nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta serie, amados, vimos primeramente que servimos a Dios porque recibimos de Él primeramente la provisión y los recursos que necesitamos para poder servirle. Y así que titulamos este primer mensaje, Yo sirvo porque recibo de Dios. También en el segundo mensaje vimos que servimos a Dios porque en su palabra nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos y que debemos ser parte de los obreros que vamos a recoger la cosecha que ya está lista. Entonces titulamos ese mensaje Mucha mies y pocos obreros. Hoy, mis queridos hermanos, para concluir la serie nos hacemos una pregunta que es un poco más difícil de contestar, o al menos es más difícil quizás de explicar. Sabemos ya algunas de las razones por las cuales servimos a Dios, pero la pregunta es, ¿tenemos claro en nuestras mentes por qué debemos desear servir a Dios? ¿Por qué nosotros debemos desear, tener ese deseo en nuestro corazón de servir a Dios? Así que, hermanos y hermanas, el título del mensaje de hoy es Yo deseo servir a Dios. Y se basa en el pasaje que vemos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 13, que nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos, gracias te damos, Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Venimos a ti, Señor, humildemente, para que tú nos subas al trono de tu favor y gracia y nos des el discernimiento, nos des la revelación del mensaje que viene del Espíritu Santo a través de este siervo tuyo, Señor. A todos los que nos están viendo y nos están escuchando por las redes sociales, todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, si yo les preguntara a cada uno de ustedes por qué deberías desear servir a Dios, pues obviamente voy a recibir un sinnúmero de contestaciones y van a ser diferentes respuestas distintas de cada uno de ustedes. Porque diferentes personas se motivan de formas distintas. Y, sin embargo, la Biblia nos dice claramente que cuando una persona tiene una relación personal con Dios, esa persona va a servirle. O sea, si hay una relación directa y personal íntima con Dios, el deseo de nosotros natural es de servirle a Dios. Entonces la respuesta más directa y sencilla a esta pregunta de por qué deberíamos desear servir a Dios es simplemente porque lo conocemos. Definitivamente una parte fundamental de conocer a Dios es el servirle. Y cuando nosotros conocemos a una persona, pues estamos más dispuestos a servirle. Si un extraño viene y le pide que le sirva en algo, uno está más reacio que si ya uno conoce a esa persona, ya es amigo, ya es relacionado y está en una disposición mayor o mejor de servirle. Una parte, como le dije, fundamental de conocer a Dios es el servirle y servirle de corazón. En el primer mensaje dijimos que servimos por decisión, porque tomamos esa decisión y porque nos sometemos a la autoridad de su gobierno. Nosotros estamos en una mejor disposición de servir a alguien a quien conocemos antes de hacerlo, como le dije, con una persona extraña. Ahora bien, sabemos que siempre ha sido la intención de Dios el hacernos semejantes o iguales a su Hijo Jesucristo, según lo vemos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 29, que nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo. Ahí nos está diciendo que Él, la intención que siempre ha tenido es que nosotros seamos como la imagen de su Hijo Jesucristo. Y siempre Pablo les decía a sus discípulos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Él tenía el carácter de Cristo en su vida y en su corazón. Cuando vemos la vida y la trayectoria de Jesús en su ministerio, no podemos negar el hecho de que fue un siervo. Él se dedicó a servir y así lo dice en la palabra, porque Él les dijo a sus discípulos que Él no había venido para ser servido, Él vino para servir. Constantemente, a través de su caminar por toda esa región de Galilea, donde Él hizo su ministerio, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También sabemos que la noche cuando fue arrestado, esa misma noche mientras estaban en la Santa Cena o en la cena que Él dio, la última cena, Él lavó los pies a sus discípulos. Y esa fue la enseñanza final de servicio a los demás que Él le dio a sus discípulos para que ellos imitaran y para que cuando lo hicieran en memoria de Él. Y así vemos también que en el Evangelio de Juan, queridos hermanos, el capítulo 3 y verso 15 nos dice la palabra, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, si Jesús hace todo por servir, y Dios quiere que seamos como Él, pues entonces es obvio que todos nosotros deberíamos servir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no creen? Pero ojo, la base de todo servicio, mis queridos hermanos y hermanas, es el amor. El ingrediente principal de nuestro corazón de servicio, nuestro deseo de servir, es el amor. Dice que un servicio genuino no se puede separar del amor. Quizás pensamos que podemos pasar por la rutina mecánica de servir a Dios, quizás nos unimos a un centro de comida, llevamos alimento a los pobres, donamos ropa, hacemos todas estas cosas, pero si no lo hacemos con amor, dice la palabra, que de nada nos sirve. Y aquí sabemos que en el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que habla del amor, nos deja claro que a menos que nuestro servicio esté entrelazado con el amor, no tiene ningún sentido. El servir como un deber o como una obligación sin tener amor no es lo que Dios desea, mis queridos hermanos. En vez, servir a Dios debe ser nuestra respuesta natural y llena de amor para aquel que nos amó a nosotros primero, según nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos ofrece varias razones o motivos por los cuales debemos desear servir a Dios y vamos a verlos a continuación rápidamente. La primera razón es porque recibiremos un reino inconmovible. Recibiremos un reino inconmovible. Nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para nosotros los que servimos a Dios con el amor de Jesucristo, recibiremos como recompensa ese reino inconmovible y un lugar como nos promete nuestro Señor Jesucristo al lado de Él en su trono. El segundo punto es que suplimos lo que le falta a los santos. Y aquí los santos se refiere, hermanos, a los hermanos de la fe, a los que hemos sido separados, a los hijos de Dios, a los que hemos aceptado a Jesucristo. Así que nosotros suplimos al servir lo que le falta a los santos. Nuestro servicio suple las necesidades de aquellos que reciben la semilla de la palabra que nosotros llevamos. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 12, dice la palabra, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
a Dios le agrada que nosotros le sirvamos a nuestros hermanos de la fe y le sirvamos a las demás personas, porque eso es una necesidad que tiene la gente. Y en este mundo que vivimos, amados, en esta época que vivimos, la gente está en busca de alguna opción, en busca de algo que ellos saben que le falta, que no lo puede suplir. Nada de lo que hagan en el mundo puede ser suplido si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto es que demostramos nuestra fe para que otros alaben a Dios. Y ya como dijimos en el primer mensaje de esta serie, cuando servimos demostramos nuestra fe real, porque la fe se demuestra con las obras. Cuando servimos, otros glorifican y alaban a Dios, y así lo dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 13, que dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En otras palabras, a través de nuestro servicio se benefician, y esas personas que reciben esa palabra, que reciben ese servicio, glorifican a nuestro Señor, porque nosotros estamos comprometidos y hemos tomado esa decisión de profesar el Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, número 4, es que Dios ve y recompensa nuestra labor de amor. Dios ve y recompensa nuestra labor de amor. Mediante el servicio a Dios con el amor de Jesucristo nos hace merecedores de las recompensas de Dios Padre, porque Él ve las intenciones del corazón nuestro. Cuando servimos de esa manera, cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con dedicación, cuando lo hacemos sin esperar nada a cambio, como dice el capítulo 13 de 1 Corintios, que el amor es desinteresado y que se hacen las cosas sin esperar nada a cambio, entonces Dios ve eso, porque Él ve la intención que tenemos nosotros en el corazón. Y así dice, la palabra en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10, porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No solamente haberles servido, sino continuar sirviéndole hasta el fin, hasta que el Señor baje o hasta que nos lleve ante su presencia. Y con este mensaje, amados, cerramos con lo que comenzamos, que no podemos servir sin antes recibir a Dios y lo que necesitamos para estar capacitados para la buena obra. Y eso lo recibimos de Dios. Solo podemos dar lo que hemos recibido primero. La razón por la cual podemos servir con amor es porque Dios nos amó a nosotros primero y nos amó a través de su Hijo Jesucristo al entregarlo por nuestros pecados. Mientras más amor nosotros tengamos en nuestros corazones y experimentemos en nuestra vida, más propensos y más dispuestos estaremos a responder sirviéndole con amor, devolviendo ese amor que hemos recibido y que tenemos en nosotros, porque ya Jesucristo vive en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos mueve y nos da el poder para hacer ese servicio de amor. Y le termino a todos recordándoles que si quieren servir a Dios deben conocerlo primero. Como dijimos inicialmente, nadie sirve sin conocer a la persona. Y para realmente conocer a Dios, que es amor, debemos entonces tener y aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Y así termino siempre mis mensajes haciendo ese llamado hacia, si alguna persona no conoce de nuestro Señor Jesucristo y lo quiere en este momento aceptar en su corazón, hoy es el último día del año y hoy es cuando el Señor te está haciendo la invitación para que hagas ese compromiso, para que lo aceptes y para que comiences una vida nueva y un nuevo año de servicio, de amor en el Señor. Así es que, si puedes repetir conmigo, cerrar tus ojos, levantar tu mano y decir, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, he sido un pecador y quiero que me limpies
de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración, te recomiendo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar edificándote. También hago un llamado a la reconciliación. Aquellas personas que se han separado del Señor y que quieren y que tienen ese fuego todavía latente y que quieren continuar dando ese servicio con amor, que vuelvas al Señor. Y para que entregues tu vida, que vuelvas y te reconcilies con Él. Y pues, como dije inicialmente, este es el último día del año 2020. Les deseo a todos una feliz despedida de años, que estén con sus familias, que estén con sus amigos o con sus allegados, que quizás tal vez a través de los medios digitales, por Zoom o por cualquier otra plataforma, se conecten con sus familiares que están a la distancia para que puedan disfrutar por lo menos de esa unión espiritual que existe, ya que estamos separados físicamente por las razones que sean. Les deseo que tengan unas buenas noches, que disfruten con sus familias y los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.